¿Cómo están mis queridos polímatas? Bienvenidos al 15º capítulo de Mochis y sus amigos. Regresamos a los temas culturales. Hoy tenemos una invitadaza, mi mamá, y vamos a platicar de la Edad Media. Hola, mi amor, mi bebé. Bienvenida. Es un gustazo estar contigo, papi. ¿Te acuerdas? Preséntate un poco, porfa. ¿Qué estudiaste? Ok. ¿Por qué te apasiona tanto la Edad Media? Bueno, yo soy Alicia, la mamá de Moy. Cuidado Y soy una enamorada de la Edad Media por una siguiente razón. En algún momento, cuando empecé la carrera de Historia del Arte, encontré unas obras artísticas llamadas libros miniados, que son una belleza. Y quedé enamoradísima de estas obras. Y entonces empecé a investigar sobre ellas, y cuando llegó el momento de titularme, pensé que era una gran idea hablar de ellas, porque hay de todos los temas, y también porque no nada más hicieron más adelante de la Edad Media en los monasterios, sino que se empezaron a hacer a nivel masivo, y eran los libros. Eran libros donde se contenía toda la información de todos los temas, y también eran libros de la Biblia. Eran los primeros que vi, hermosísimos, del siglo IV. De hecho, hay una exposición increíble en Irlanda, el libro de Kerr. No está en el Trinity College. En Dublin. ¿Te recuerdas el Sí, claro. Trinity College? Donde está resguardado. Y también porque hay unos que hablan del amor platónico y del amor... Que es muy medieval el amor platónico. Es muy medieval el amor platónico. La situación de los caballeros, la las situación princesas, de los caballeros, los las dragones. princesas, pero que era un amor que nunca se llegaba A concretar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el amor platónico era el caballero, este hombre que luchaba en la Edad Media, que poseía un conquistaba caballo. una doncella. Sí, se Tenía llamaba tierras. caballero porque era... Tenía tierras, ¿no? Sí, no, el caballero trabajaba para el señor feudal. El feudal, claro. Y le juraba obediencia. Y este hombre se enamoraba de la doncella, la doncella a base de poemas y discursos amorosos, pero nunca se casaba con ella, porque esas doncellas estaban destinadas a los nobles para poder juntar los reinos y hacerlos más grandes. Pero también existía el amor carnal, que era entre la gente común de la Edad Media y que era bastante prolífero en esos tiempos. ¿Hasta qué punto crees que la Edad Media en realidad es una época oscura? Mira, hablar de la Edad Media no es fácil. Primero tenemos que poner un orden, porque mira, estamos hablando de un periodo que duró 10 años. 1000 años. 10 siglos. Perdón. Sí. Estamos hablando de un periodo que duró 1000 años. 10 siglos. 10 siglos. Ahora. No podemos entrar a la Edad Media así como así, sin tener un orden, sin hablar de un orden como se utiliza en la historiografía, porque lo único que obtendríamos es una revoltura. Entonces yo te propongo que hagamos una taxonomía, como hacen los taxónomos, una clasificación de la Edad Media, y vayamos por pasos. Me parece perfecto. ¿Qué te parece? Vamos. Ahora, yo quiero empezar discutiendo. La mayoría de los historiadores coinciden que la Edad Media empieza cuando cae el Imperio Romano, ¿no? En efecto. De Occidente. Bueno, son dos fenómenos. Uno es que el Imperio Romano cae en Occidente. Por las invasiones bárbaras. Es que no se llaman invasiones bárbaras. Eran grupos que se llaman grupos indoeuropeos que venían del norte de la India, cruzaban Europa, bajaban en busca de mejores condiciones de vida y se iban estableciendo. Y entre ellos había muchos, había los germanos, los francos, los godos, los visigodos, muchos grupos que se iban estableciendo en diferentes lugares. Que fueron sometidos por los romanos por mucho tiempo. No. En las campañas de la Galia, fueron sometidos, pero estos empezaron a ganar terreno porque los romanos tuvieron un problema que se llama exceso de confianza. Y hedonismo. Y hedonismo, que era su relajación de las costumbres, los campamentos romanos y también yo creo que militares no estaban tan fortalecidos, y ellos ya tuvieron tanta confianza en ellos que se relajaron y permitieron estas oleadas de gente que entrara y se estableciera, rompiendo todo lo que es el sistema romano, pero no fue una ruptura como inmediata, fue paulatina, fue paso a paso. ¿Okay? Yo creo que el gran problema de la caída del Imperio Romano es la época imperialista, cuando cae el Senado y todo el poder se concentra en un solo gobernante. Entre ellos
Calígula, Nerón. Nerón, gente que no estaba bastante bien, que estaban enfermos de poder, que eran megalómanos, eran tiranos, y que tenían muy mal al pueblo con pan y circo. Y eso permitió que otros grupos humanos entraran y se establecieran. Sí hubo luchas sangrientas. Ahora, acuérdate que este tipo de gente no estaba muy desarrollada tanto psicológica como emocionalmente. Eso sigue después de la época moderna. Ingenierilmente tampoco. Eso creen, pero dieron a luz estos grupos humanos que les llaman, que está mal nombrado como bárbaros. Eran grupos germanos que dieron a luz fenómenos constructivos de arquitectura y de cultura bastante importantes que se notan hasta la segunda parte de la Edad Media, que es la Baja Edad Media. Entre ellos, ¿cuáles son esos fenómenos culturales de los germanos? Por ejemplo, unos que a mí me gustan, que creo que son un poco posteriores, pero, por ejemplo, las leyendas celtas, entre ellas la del rey Arturo, o el cantar de los Nibelungos de la cosmología germana. Bueno, esos son unos, pero son mitos aparte, que vienen un poco del paganismo y se fueron cristianizando conforme se evangelizó Europa, ¿no? Estos grupos humanos empezaron a hacer construcciones maravillosas que son las catedrales góticas. Claro, pero es con un poco sistemas posterior, constructivos, ¿no?, que no se han llegado a descubrir ni a igualar y que lo veían como algo cuando Voltaire y todos los enciclopedistas hicieron la clasificación para las enciclopedias, lo veían como godo, como bárbaro, como feo, pero en realidad no, son hermosas. ¿Cuál es tu favorita? Ay, me encantan las catedrales góticas, tengo muchas, pero yo creo que el Duomo de Milán. El Duomo de Milán. Sí. Yo creo que mi favorita es la de Estrasburgo. A mí es que todas me encantan. Son increíbles, Son tienen unas increíbles. fachadas. Aparte, cuando tú entras en una catedral gótica, sientes todo lo que compone la catedral gótica, que entre ellos una innovación artística importantísima que fueron los vitrales. En Saint-Chapelle, por ejemplo. En Saint-Chapelle, y que tienen una explicación religiosa y espiritual importantísima, al igual que los arcos de ojal de las catedrales góticas, hacen que sea toda una atmósfera preciosísima cuando tú entras en ellas. Que se percibe hasta un poco romántica, ¿no? Pero Es también se romántica. percibe un poco oscura. Te voy a contar un secreto muy. Todo esto de la Edad Media se retomó durante el romanticismo, porque durante los enciclopedistas y los hombres ilustrados lo dejaron como un periodo peyorativo, un periodo de barbarie, y nunca se dieron cuenta que fue un periodo de niñez de Europa que dio a luz cosas maravillosas, y entre ellas está el Imperio Carolingio. Claro, el Imperio Carolingio de Carlomagno, rey de los francos. Carlos I. Que después derivó en dos naciones que marcaron el futuro de la Edad Moderna, ¿no? A Entre ver, ellas ¿cuál? Francia y Alemania. Sí, pero ¿cómo se llaman los territorios? Aquitania y... Aquitania y... No sé, Aquitania es Aachen, ¿no? La capital. La región de Alsacia. Del Sacro Imperio. ¿Cómo se llama la región de Alsacia? Alsacia es Alsacia y Lorena. Porque cuando la muerte de Carlomagno y a la caída de su imperio, él dividió el imperio entre sus tres hijos. Entre ellos estaba Carlos el Calvo. Otto I. Y el Pío. A otro que llamaban el Pío, el Piadoso. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué te late que lo hagamos de cierto modo? Que hablemos generalmente de cada tema. Empecemos por la Baja Edad Media. Más bien por la Alta Edad Media, ¿no? Perdón, sí, tienes toda la razón. Es que tenemos una equivocación. La Alta Edad Media es a partir de la caída del Imperio Romano hasta el Imperio Carolingio, se hace un espacio-tiempo. La caída del Imperio Carolingio trae consigo la Baja Edad Media, que es el momento de las formaciones de las ciudades y los burgos y el nacimiento de la clase social. ¿Los burgueses? Los burgueses, la burguesía, la nueva clase social establecida. Ahora, el feudalismo es un fenómeno que se mantuvo durante toda la Edad Media, ¿no? Que lo caracteriza políticamente de forma muy importante. Alta Edad Media se caracterizó por un feudalismo puro, que era un hombre que tenía grandes posesiones de tierra, que era la riqueza en ese momento. El señor feudal. Y tenía a sus esclavos que trabajaban para él, y todo era... Siervos, más bien. Era una composición piramidal. El rey feudal hasta arriba y el pueblo hasta abajo. Y el clero también estaba muy arriba, ¿no? Es que, espérame, ahí vamos. Y este señor feudal, pues tenía sus esclavos, y de ahí toda la riqueza era para él, pero era producida por su base, que eran los esclavos. Había otro rubro de gente que se llamaba los hombres libres,
que eran hombres que tenían pequeñas porciones de tierra, que las trabajaba, que fue lo que más adelante dieron paso a los gremios y a las guildas. A ver, hablemos de esta parte. Los monasterios eran ricos, ¿por qué? Porque había dos tipos de clero, el clero de clausura y el clero secular. El clero secular. El clero de clausura dio origen a los monasterios, en donde se trabajaba igual, en una base piramidal. Los monjes tenían todo se basaba por horarios dictados por la iglesia, en donde ellos, su lema era trabajar es orar, trabajaban la tierra y tenían otro tipo de oficios como la cocina, La cervecería, por ejemplo. No, la cerveza. La cerveza viene de los monasterios, Sí, claro. pero era parte de su alimentación, porque era lo que había, de las cebadas se alimentaban. Tú sabes que hubo grandes hambrunas durante la Edad Media, donde ha sido el periodo histórico donde más muerte de gente ha habido. Claro, también la peste, las cruzadas. La peste y la cruzada. Pero bueno, vamos por orden. Este clero de clausura, que son los monasterios, también se consideraban como feudos y tenían capturada grande riqueza aparte del conocimiento. Y es donde vivían los copistas, que hacían las primeras obras maravillosas de todos los libros, de toda la tradición greco-romana, y donde se creó las Biblias. Pero hay un movimiento teológico importante que se llama, de donde viene San Agustín y Santo Tomás de Aquino, la escolástica. Que es todo el fundamento de la iglesia romana, de la iglesia que en general se asentó católica. Mucho en Occidente durante la Edad Media. Durante la Edad Media, sí. Ahora, todos estos monasterios tienen origen con los celtas, porque de ahí surgió San Patricio, que se dedicó a evangelizar lugares y formar monasterios de clausura. Entonces también están dentro de la Baja Edad Media, pero son fenómenos también aparte. Son fenómenos luminosos en una época oscura, ¿no? No es una época oscura. Yo creo que sí. Yo creo que fue una época muy violenta políticamente, fue muy absolutista. Sí, fue violenta. Hubo mucha censura. Hubo mucha censura, pero si yo te dijera, Moy, tu niñez fue un periodo oscuro. No. ¿Para qué sirvió tu niñez? Pues para madurar, ¿no? Para crecer. ¿Para crecer? ¿Para qué sirvió la Edad Media en Europa? Se le llama la niñez de Europa. ¿Para qué sirvió la Edad Media en Europa? Para que Europa crezca. Para el crecimiento y la formación de estados, naciones, de reinos, de idiosincrasia, de filosofía, de psicología, para todo el desarrollo posterior para la Edad Moderna. De la Edad Moderna. La Edad Media. Exactamente. Que termina, ¿cuándo dirías tú que termina? Hay tres opiniones. Hay una controversia. La caída de Constantinopla. La caída de Constantinopla es uno, ¿sí? Otra es el descubrimiento de América. Otra es el descubrimiento de América. Y una que yo creo que son dos. El descubrimiento, la unificación de España en 1492 con el descubrimiento de América por parte de Isabel la Católica, que era una reina católicos. Muy empoderada, una reina muy adelantada a su época, muy curiosa, que le interesaba muchísimo conocer. Y expulsan a los moros también. Es que era una amenaza. Claro. En el sur. Y por otro lado, el mundo árabe fue prominente en la Edad Media, sobre todo a nivel intelectual. El mundo árabe, dentro de los pensadores de la Edad Media, los más importantes son Avicenna y Averroes. Ellos tenían todo el conocimiento que venía de Grecia y Roma, que no censuraron, que lo utilizaron. Los árabes fueron más libertarios durante la Edad Media. Sí. Los árabes tuvieron muchísimo. Y también el apogeo del Islam es durante la Edad Media. Mahoma nace en el apogeo 600, del Islam, ¿no? Y los reinos del Islam. Claro, los califatos. Sí, pero cuando esta mujer unifica España y empieza a conocer el mundo y empieza a colonizar, entonces se considera el fin a una nueva época y también el surgimiento de la imprenta de Gutenberg. Yo creo que va más por ahí. Y Lutero, ¿no? Los protestantes también. Las reformas protestantes sin duda, con la tesis de las 60 tesis de Lutero. Aunque ya venía gestándose desde Calvino, claro, y desde los cátaros. ¿Tú has oído de los cátaros? Sí. A ver, cuéntame de los cátaros. Los cátaros eran movimientos, los albigenses y los cátaros, que se gestaron en Francia, en el sur de Francia, que siguen la idea de la búsqueda del cáliz, que es el Santo Grial. El Santo Grial, que es la copa donde... No.
Sí, la copa donde La hija cayó que la sangre tuvo de Jesús con ¿no? María. Bueno, eso es una metáfora. Es una La metáfora. copa es una metáfora. La copa es una metáfora. Entonces esta gente no tenían dogmas y fue la primera reforma que hicieron a la iglesia, pero los veían como herejes porque no tenían el dogma católico de la virginidad de la Virgen. ¿Ok? Ok. Que eso es parte de los argumentos protestantes. Esos son parte de los argumentos protestantes, pero fueron los antecedentes del movimiento se gestaron protestante en Francia. en Alemania. Y más bien en el norte, en Países Bajos, en los Países los reinos Bajos. germánicos. Sí, pero primero empezando por Calvino. Calvino, un gran crítico de la iglesia. Ahora, seguimos con la Alta Edad Media, ¿no? Concluye con el Imperio Carolingio. No, a ver. Con el Sacro Imperio. La Alta Edad Media tiene, bueno, a ver, acuérdate que la iglesia, y lo vemos en sus construcciones, las construcciones románicas, es su ejemplo, estaba abajo, sólida, puesta, era la que mandaba. Cuando llega, la iglesia validaba al señor feudal y validaba a los siguientes personajes que iban a ser los emperadores o los reyes de los Por ejemplo, Carlomagno feudos. fue coronado como portador de la cristiandad, ¿no? Como ¿Quién? Carlomagno. No, por no, los no, papas, no, 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 según no. tengo A ver, entendido. hubo un problema. Carlomagno fue avalado por la iglesia, pero más adelante los reyes franceses no les parecía que la iglesia los validara como un emperador. Entonces hubo un cisma y hubo un desquebrajamiento de la iglesia que se llamó el cisma de la iglesia. El gran cisma, pero El ese fue entre gran los cisma de la ortodoxos. iglesia. Ese fue entre ortodoxos y católicos No, romanos. no, no. Esto no tiene que ver con los ortodoxos. Esto se dio en Europa occidental. ¿Alrededor de qué épocas? Te lo voy a decir. Es que tengo un acordeón, Moy, porque es importante saber bien las fechas. Que, por cierto, la caída del Imperio Romano fue en 476. Bueno, Tenemos me la equivoqué noción un de que poco. 453, no, 476 Oficialmente. oficialmente es la caída del Imperio Romano de Occidente. Claro. ¿Ok? Porque el Imperio Bizantino se mantuvo hasta precisamente su conquista por Mehmed II, el sultán, 1453, la caída de Constantinopla. Sí. A ver, mira, el cisma de la iglesia, este fenómeno se dio durante 1305 pero entonces a el otro sí, es otro cisma. 1377, fue durante la Baja Edad Media, y esto se gestó porque los emperadores franceses no querían que el Papa los coronara. Entonces agarraron a los papas, los expulsaron a Aviñón, y empezó a haber Palacio Papal de Aviñón problemas. es impresionante. Impresionante, por cierto, el Palacio de Aviñón, Qué ¿verdad? gran lugar. Increíble. Monumental. Y había ya un papa en Aviñón y un papa en Roma. Entonces Por un tiempo fue había así, dos sí. papas. Y eso causó un sismo, El Papa porque de no Francia, había una ¿no? credibilidad en lo que estaba pasando con la iglesia. Esto ya es casi el fin de la Edad Media, pero vámonos un Casi poco al fin, antes. no, vámonos antes. Dime, ¿qué pasa, amor? Entonces vamos a empezar a hablar de la Baja Edad Media. La Baja Edad Media, bueno, como... Suceso importante, las cruzadas. No, espera. ¿En la Baja? Las cruzadas no se dieron durante ese periodo. Las ¿Cómo no? cruzadas fueron... En la Baja Edad Media, es en el siglo XII. Sí, no. 1100. Fueron el parámetro para que se empiecen a formar los burgos, las nuevas ciudades, surja la clase burguesa y todo se formó alrededor de lo que era el castillo feudal. Entonces el castillo feudal se expandió, empezaron a haber ciudades y empezó a haber comercio. Y hay un fenómeno bien importante en la Baja Edad Media, Moy. ¿Qué es? La formación de guildas Los gremios, y los gremios. que agrupaban profesiones. Sí, pero ¿por qué podemos...? A ver, ¿tú qué piensas acerca de los gremios y las guildas y dónde estaba el trivium y el quadrivium? El trivium y el quadrivium estaba en las primeras universidades en Europa, ¿no? No. ¿En dónde estaba el trivium y el A ver, quadrivium? el estudio del trivium y el quadrivium se va dentro de los monasterios. Que posteriormente forman universidades, por Que Bolonia, en Oxford. 1200 1100 alrededor de esos se forma años. la primera universidad. ¿En dónde? En Bolonia. En Bolonia. Después Estuvimos, Oxford. la escuela de Sí, ahí medicina. estuvimos, ahí. Y a ver, dentro de los ¿Cuál era el monasterios trivium y el quadrivium? ¿Cuáles eran? Sus disciplinas. estaba todo el conocimiento. El trivium y el quadrivium, llamado como artes del espíritu, porque elevaban el espíritu a otro nivel, eran el trivium, retórica, dialéctica y gramática, las letras. el buen hablar, el buen escribir y el buen expresarse. Y el quadrivium, que era geometría, aritmética, astronomía, Sí.
y No sé, matemáticas. matemáticas. ¿Ok? Todo ese conocimiento que eran las artes, las artes del espíritu, eran con las que se alcanzaba la espiritualidad, se manejaban dentro de los monasterios. Pero había las artes mecánicas. ¿Y qué eran las artes mecánicas? Por ejemplo, la herrería es un arte mecánico, ¿no? ¿Pero por qué se llaman artes mecánicas? Pues porque llevan mecánica en su producción. Porque a través del trabajo, el hombre común, que no era el hombre del monasterio, también podía Los agricultores, liberar... los herreros. No, las artes mecánicas eran los oficios. O los oficios. Los herreros, la producción de la lana, los escultores. Y todo este grupo de gente, que eran los hombres libres, formaban escuelas a las que llamaban gremios, a donde invitaban a otros hombres libres, De su o otros misma hombres que profesión. querían ser libres, a aprender el oficio de las artes mecánicas. Y esto lo llevaba a ser también una forma de... O sea, la parte técnica. Una parte las técnica de la sociedades. sociedad y una parte de comercio. Y las guildas eran grupos de constructores que se unificaban, que lo que fue, esto de las guildas y los gremios es el antecedente de lo que conocemos como las órdenes religiosas y más adelante los masones. Que también se formaron mucho en la Edad Media las órdenes religiosas, ¿no? Se formaron en la Edad Media porque A base estos de teologías de constructores distintos pensadores. tenían muchísimo conocimiento de ciencias ocultas, El ocultismo. del ocultismo que surgió en la Edad Media, que era como mágico, Era como y era lo prohibido, que ¿no? pasaban de un gremio a otro, el conocimiento, y las guildas enseñaban los oficios y eran el conocimiento de las técnicas de una forma de trabajo. ¿Qué te parece? Muy bien, muy interesante. ¿Lo sabías, Moy? Sobre los gremios y sobre las guildas no tanto. Ok. Sí lo había escuchado. Bueno, entonces, la Alta Edad Media se caracterizó por ser un feudalismo puro, en donde el señor feudal tenía todas sus tierras, tenía esclavos que le trabajaban, y a cambio, ¿qué les daba? Protección. Protección y alimento. Aunque en realidad, si lo ves desde un punto de vista distinto, también el pueblo le brindaba protección al rey, porque peleaba en la guerra. Peleaban en la guerra, pero más bien el rey, como Les era el del brindaba poder, murallas. tenía su caballero. El caballero era el hombre iletrado que tenía su caballo, que más adelante portaba ¿te acuerdas de las heráldicas? Claro. La bandera del feudo. Y le juraba... Cada feudo tiene su heráldica. Sí, le juraba fidelidad al rey y era el que luchaba junto con el rey para proteger a su gente. Junto con los peones, ¿no? Sí, Como es les una dice. idea romántica, pero hay ideas muy controvertidas en todo esto. ¿Tú qué opinas del derecho de pernada? ¿Qué es el derecho de pernada? Ah, que el rey tenía derecho A o sea, poseer sí, a todas las doncellas a todas las doncellas del feudo. Pues Y algo muy rudimentario, ¿no? Muy mira, absolutista. es muy absolutista. Hay una teoría, dicen que no fue verdad, pero en muchísimos documentos de la Alta Edad Media se habla del derecho de pernada. De hecho, hay un libro buenísimo que se llama La Catedral del Mar. Que te gusta mucho, lo has mencionado. Lo amo porque cuando hice mi tesis fue una motivación increíble y toda la investigación que hizo de Alfonso Falcones, que Te es un cuenta gran la escritor, historia de la Catedral de Barcelona, ¿no? cuenta cómo los hombres libres trabajaban y construían sus catedrales, pero el personaje principal era un esclavo que viajó que se escapó de una noche de su boda que hubo derecho de pernada y a él lo obligan a yacer con su esposa y la esposa queda muy mal. Él toma a su hijo en brazos y se escapa para buscar la libertad. Y es como se mete al gremio de constructores de la Catedral del Mar en Barcelona. Es una historia increíble, la verdad que es muy ilustrativa de lo que es la Edad Media, muy recomendada. ¿Qué opinas de las fantasías medievales? Como las fantasías medievales. Bueno, a mí me fascina el amor platónico porque es algo que nunca se consuma. Y son hombres que decían poemas a mujeres que esperaban ser consumadas por ellos y al final terminaban en un matrimonio de nobleza con otros. Ahora, no me has preguntado qué pienso de los trovadores y nos va a llevar a otro tema. Vamos a hablar de los trovadores. Gente que deambulaba por Europa contando historias, ¿no? Pero ¿qué contaban? Contaban leyendas, contaban mitos, Contaban historias de leyendas caballeros. épicas de Sí, guerras las que epopeyas. se llevaron a cabo durante Durante toda la Edad Media. No. Durante las Las ¿qué? batallas y Las cruzadas. Las Bueno, vamos a hablar de cruzadas. las cruzadas.
¿Qué me quieres decir de las cruzadas, güey? Que yo creo que a mí el tema que creo mi pasión por la historia, en gran parte gracias a ti, Ajá. es el tema de las cruzadas. Ok, con Godofredo de Villón, ¿te Con Godofredo acuerdas? de Villón, con Ricardo I, con Balduino IV. Ricardo Corazón de León. Ricardo I de Inglaterra. Rey que casi nunca estuvo en Inglaterra. Vivió todo su tiempo en la primera cruzada en Jerusalén. Y vivió ahogado. ¿Vivió ahogado en qué sentido? ¿Por alcohol? Se ahogó. Ah, se murió ahogado. No como alcohol, Moy. También en la Edad Media Sí, la se bebida por acostumbraba a excelencia beber. era la cerveza porque era la forma de alimentarse. Los- La cebada era con lo que hacían la cerveza, Los con lo plebeyos que se se alimentaban de alimentaban, cerveza. porque no tenían alimento, Eso no es algo tenían que, por comida. ejemplo, muestra Tolkien en El Señor de los Anillos, que todos se alimentan de De cerveza. cerveza, inclusive los niños Tomaban cerveza. que los tenían como una fuerza de trabajo, los alimentaban con cerveza a sus escasos 3, 4 años. Las cruzadas me parecen, regresando, un fenómeno histórico clave en el que se demuestra el imperialismo europeo por primera vez y la lucha contra las creencias distintas entre dos ramas del monoteísmo que a día de hoy siguen chocando en cuestiones de fe, en cuestiones políticas. Pero es interesante porque, mira, este tema de las cruzadas es el antecedente de la Baja Edad Media con la Ya son caída du- del pero son Imperio durante- Carolingio. son durante la Son Baja Edad durante, Media. pero ¿por qué es ¿Por qué el se convoca la antecedente? primera cruzada? Para La- recuperar Jerusalén de A manos ver, de los hubo árabes. un relajamiento de las tradiciones religiosas. Entonces, la iglesia estaba muy preocupada. Las cruzadas dieron origen a la Baja Edad Media. ¿Por qué? O sea, aclárame esta duda. La Edad Media, digamos, el parteaguas entre la Alta y Baja Edad Media Es el son las Imperio cruzadas. Carolingio y No, las es el Imperio cruzadas. Pero el Imperio Carolingio es antes de las cruzadas. Sí, es antes de las Bastante cruzadas, antes. sí, Yo pero diría que las cruzadas, por lo menos a mis ojos, son el apogeo de la Alta Edad Media. De la Baja Edad Media, perdón. mira, en realidad es cuando se abren los mercados, se da el intercambio de ideas. En un principio era la idea ferviente de rescatar estos lugares, pero al pasar para pasar por los distintos reinos, tanto como que arrasaban con las cosas, como conseguían. Era muy inmoral. Había violencia de género Había fuertísima en violencia las de género cruzadas. fuertísimo, había violaciones muy duras, había matanzas, había incendios, había todo, porque eran masas enardecidas. ¿Qué es esto de las masas enardecidas? El hombre Dominadas por un medieval, sentimiento muy fuerte a través de la fe, a través de la doctrina cristiana. sí, pero Todos estaban convencidos de que debían obtener los sitios sagrados por la violencia, por sus manos. sí, pero ¿a qué vas? también hay otras cosas. Esta gente, estos hombres Los medievales, cruzados. eran hombres muy irracionales, eran hombres muy Pasionales, pasionales. claro. No tenían por sentado todo lo que es Porque el pensamiento la racionalidad murió cuando cayó el pensamiento clásico. Exactamente. Eso estás de acuerdo conmigo. Sí. Entonces eran masas enardecidas que tenían muchísimas frustraciones y por eso hacían este tipo de desmanes, entrar a ciudades, arrasarlas, robar, llevarse las reliquias, ir por otra, y todo esto también daba un intercambio Expoliar, de ¿no? cultura. Robaban por Robaban donde los pasaban, tesoros. quemaban por donde pasaban, violaban mujeres. También fue una mezcla de genes. Las cruzadas yo creo que es un periodo oscuro de la humanidad. Las cruzadas es un periodo muy duro de la humanidad, aunque al final se habla de 8 cruzadas y una de Está los discutido, niños. La de los niños, pero dicen que es un mito, ¿no? Es un mito, pero hay un libro maravilloso que se llama Las Puertas del Paraíso, que narra las cruzadas la cruzada de los niños, que es una belleza súper recomendable para Sí, recomiéndaselo a los a polímatas. todos los polímatas que quieran saber sobre la cruzada de los niños, que es mítica. El libro se llama Las Puertas del Paraíso y es de un autor polaco que ahorita no me acuerdo, pero se los podemos mandar después. Sí, lo podemos dejar a la Porque recomendación. es hermosísimo y tiene una peculiaridad que cuando lo lean lo van a escribir. Y a ver, estas cruzadas con el tiempo fueron perdiendo el valor de rescatar el lugar santo. La porque primera es la La primera es la más fuerte. fuerte, la de Urbano Papa II, Urbano sí. II, que instigó a toda esta gente. Movió a todos los reinos Movió europeos. todos los reinos y trajo consigo otra cosa. Todo el fervor religioso se fue perdiendo porque empezó a ser una lucha por comercio y por poder. Entonces, al verse debilitado toda esta idea de la iglesia y del rescate de los lugares santos, surge la necesidad de crear órdenes mendicantes, que eran órdenes de hombres religiosos que Los hospitalarios. empiezan a predicar. Y se forman varias, se hacen los benedictinos, los franciscanos, Ok, ok. los Son las órdenes hospitalarios, religiosas. y son las órdenes religiosas que tratan de volver el orden, tratan de poner en orden, bueno, tratan de acomodar
disculpen la redundancia, otra vez todas estas ideas religiosas que se revolvieron con las cruzadas, que se convirtieron en comercio. O sea, Entonces estas tenía un órdenes, fin por ejemplo, económico las órdenes realmente. mendicantes de los franciscanos, eran hombres muy pobres que iban de un lugar a otro lugar pidiendo limosna y predicando la Biblia. Existen varias órdenes religiosas que tratan de establecer, de acomodar otra vez la religión, y surge entre ellas A una nivel de ideológico. mujeres que son las primeras monjas que se llaman las carmelitas. A nivel ideológico, acuérdate que todo esto está desvaneciéndose. Bueno, los caballeros templarios se dedicaban a proteger el reino de Los Jerusalén, templarios ¿no? se dedicaban Pero a también era proteger. una orden de monjes guerreros, ¿no? Eran monjes guerreros. Se Entonces no estoy llamaban tan equivocado. eran los famosos de la mesa redonda del rey Salomón. Claro. Y lo que más adelante también abrió a los masones, a los alquimistas Fue de y a las otros primeras grupos órdenes un poco ocultistas. ocultistas, un poco... Ajá, que porque guardaban con guardaban recelo todo el el conocimiento religioso, que es muy, muy válido. Y esta idea de la alquimia espiritual, que es transformar alquimistas. todo En oro, se en buscaba el oro, oro. pero el oro ¿qué es? La sabiduría. Bueno, lo puedes ver desde esa metáfora. O pero el plomo. El plomo. El plomo con los alquimistas químicos, los la antecedentes alquimia- de la química moderna. Aunque es la alquimia. es muy controversial lo que estás diciendo porque el químico rechaza al alquimista muy fuerte. No, la bueno. alquimia es un poco esotérica. Es un poco magia Es también. magia. Pero en realidad, el sistema, Y por eso, eventualmente por eso Newton, que era un gran apasionado de la ciencia, por ahí del 1600, practicaba la alquimia a escondidas. ¿qué crees? Porque En estaba muy realidad, cuestionada. todo el bagaje que trae la alquimia es transformar la piedra filosofal. ¿Te Encontrar acuerdas la de Harry piedra Potter y la piedra filosofal, filosofal? De ahí viene la piedra esa filosofal referencia es medieval. encontrar el conocimiento, que es lo que se transformó en oro, y guardarlo. O sea, tú crees que sí es una metáfora real y no refiere a que los alquimistas sí buscaban convertir materiales en No oro. te puedo decir sí, no te puedo decir solo no. es una perspectiva. Pero me encanta esa metáfora, es muy romántica y es preciosa. ¿Qué más quieres comentar sobre la Edad Fíjate Media? que quiero hablar de dos cosas muy importantes. Primero quiero hablar de toda esta simbología que hay en las catedrales medievales, que son esas construcciones que empezaron a hacer después de esas construcciones románicas sólidas, pegadas a la tierra, y que en un momento, es que tiene que ver esto con la mujer. Te voy a decir por qué. En donde este Dios estaba adentro de la humanidad, pero las mujeres eran vistas como las brujas, las pecadoras, las que hacían pecar al hombre. De esto nos habla ¿quién? No sé. Humberto Eco en Humberto en El nombre de la rosa. Cuando empiezan a ver No lo he leído, ya lo leíste. estas catedrales que empiezan a hablar de la aparición de María como la madre de Jesús, empieza a dársele otro valor a la imagen de la mujer, de esta mujer pura, de esta mujer a la que se le reza que es madre. Y por eso las catedrales, que son tan elevadas, dicen que porque con las plegarias la gente puede llegar a María, que es la intercesora de Dios, de Jesús Por eso en la son tan tierra. altas las iglesias góticas. Y por eso elevaron el nivel de la mujer durante la Edad Media. De esto se puede encontrar con Georges Duby, que tenemos una discusión Tenemos tú una y yo discusión de los medievalistas franceses, ¿no? que yo soy pro de Georges Y lo Duby. de Jacques Le Goff. Y Georges Duby tiene toda una trilogía que habla de cómo fue la evolución de la visión de la mujer, de la imagen de la mujer durante la Edad Media. Y es hermoso porque estas catedrales se les empiezan a dedicar ¿a quién? ¿A quién? A nuestra madre. A la madre. A la sí, madre sí, sí. de Jesús, Como a en la Francia. Nuestra Señora de... Nuestra Señora, todas las iglesias. Nuestra Señora. Nuestra Señora de París, Nuestra Exactamente. Señora de Chartres. Exactamente. Nuestra Señora de Estrasburgo. Exactamente, etcétera. a Nuestra Señora de Es en Mariano, los lugares Francia donde es se Mariano. establecían las catedrales. Y mira, Moy, una iglesia, ¿qué significa? latín. Viene del latín. No sé ¿Qué el pasó en el significado Imperio literal. Carlomagno que no lo dijimos y es importantísimo? Hubo como un renacimiento del pensamiento clásico, un breve renacimiento del pensamiento ¿Y clásico. qué se estableció como lengua oficial? El latín. El latín. Por eso se dice ¿Y que hubo qué un se estableció como la escritura primordial? Yo pues pensaría que el latín también, no sé. No. ¿El griego? No, hubo un tipo de letra que se utilizó en todos estos manuscritos que se llamaba la imprenta carolingia, que era una letra muy elaborada, muy bien hecha, muy ¿Pero en qué bien idioma? ¿En estructurada, y que empezaron a hacerse todos estos libros en latín, por el establecimiento del latín como la lengua oficial. ¿Ok? Ahora, bueno, volviendo a las catedrales, cuando se empieza a hacer el culto a la Virgen, estas catedrales que son altísimas, que llegan a Dios a través de la Virgen,
tienen muchísima simbología. Primero, que no se entendían los arcos ojivales. Estos arcos ojivales, que son las ventanas de las catedrales, significan las manos en oración. Y también cada ladrillo de las catedrales, ¿qué significa? ¿Qué significa? Un filigrés. Un filigrés o un miembro de la iglesia, y todos juntos forman una congregación. Una institución, ¿no? Una institución, Sí, si lo ves a una nivel político, congregación. una institución. ¿Sí? Y también la aparición de los vitrales, que viene de los gremios, que fue una innovación grandísima. Artísticamente es precioso. El cloisonné, los vitrales. Tienen mucha luz las iglesias góticas, ¿no? Sí, ¿por qué? La iglesia románica tenía una franja pequeña que se abría hacia adentro y entraba la luz, y la iglesia gótica empieza a tener grandes vitrales llenos de colores y explica el dogma. ¿Qué dogma explica? Dime. El dogma donde justifica la virginidad de la Virgen. ¿Por qué? ¿Cómo explican? A través de los vitrales pasa la luz a las iglesias catedrales, como pasó la luz de Dios Padre dentro de María para poder tener a Jesús, Hijo de Dios. Muy buena explicación. Es precioso. ¿Y por qué tenemos un rosetón en las catedrales? No sé, también. Es la trilogía, Moy. La trilogía. No sabía, no conocía la simbología de las catedrales, la verdad. Precioso. Es por eso que es tan importante el conocimiento de la Edad Media, porque cuando estos hombres enciclopedistas... Creo que yo la veo desde una perspectiva más militar. A mí me gusta más la historia bélica. Claro, yo sé que tú eres experto en historia bélica y que hoy me vas a hacer 1000 preguntas ya no me dejas de preguntarte nada de las guerras. Que por cierto hubo una muy importante que se llama la Guerra de las Rosas. Claro. ¿Sí? De los 100 años. Entre los Valois y los Plantagenet. La rosa blanca y la rosa roja. Exactamente. Ahora, entre Inglaterra y Francia. Una rivalidad que no se sanó hasta la Edad Moderna. Pero bueno, siguiendo con el tema, hubo muchísimo conocimiento de muchísimos temas dentro de la Edad Media. Entonces, cuando los románticos, después de los enciclopedistas, lo retoman... Es conocimiento no probable por medio de la ciencia muchas veces, es conocimiento más esotérico, más teológico. ¿Cómo te explicas los alquitrabes? Yo lo entiendo de esa forma porque para mí, cuando se empieza a evolucionar el conocimiento de la humanidad es mediante la revolución científica y el método científico. Y en la Edad Media no se estudiaba de esa forma. Muchas veces la solución a todos los grandes dilemas era Dios, en sí por la censura. Por la censura, por la ignorancia, pero en realidad si te das cuenta cómo hacían tintes, cómo hacían pigmentos, la evolución de la medicina... A nivel técnico sí, pero la medicina seguramente, no lo sé, evolucionó más durante la Edad Moderna. La medicina evolucionó gracias al Islam. Ahí está, el Islam sí permitía abrir cuerpos. ¿Cómo se veía la enfermedad? Que viene un tema importantísimo, la peste negra. ¿Cómo se veía la enfermedad durante la Edad Media? ¿Cómo se veía? Como un castigo de Dios. Entonces, ¿cuál era la solución? Ahí está la explicación, es teológica. Era rezar a Dios y esperar a ver qué pasaba. Y hubo un fenómeno que golpeó crudamente durante la Baja Edad Media a Europa, que fue oleadas de la peste. La peste negra, la primera, que fue en 1300. Sí, más o menos, ¿no? Y que no sabían qué era y que acababa con la población de una Decían que venía de las ratas, ¿no? En efecto, se dieron cuenta más adelante. Y por las condiciones de salubridad se pudo propagar. Eran ciudades tan pequeñas que donde la calle medía 1 metro, se propagaba rapidísimo. Entre los cadáveres, las ratas, la suciedad del agua. Lo que traía la infección era una pulga que venía en las ratas que venían en estas naos, porque hubo muchísimo avance dentro de la navegación, que traen productos de... Ya había comercio. Sí, claro, durante con el mundo con las árabe. cruzadas empezó el comercio y las rutas de la seda. La ruta de la seda. Todo eso la fue... ruta de la seda es antes. Las cruzadas trajeron un impresionante comercio al mundo europeo. Y aparte de comercio económico, trajo comercio cultural. Claro, intercambio cultural. Intercambio de ideas. Entre las dos ramas gigantes del monoteísmo. Exactamente. Que fue prominente. De todo. Intercambio de ideas, de tecnología. Entonces, esta ratita que llegaba a las ciudades, que se reproducía como loca, que tenía sus pulguitas que picaban al humano y que lo infectaban. Hay una imagen muy mística de la Edad Media que es este doctor, ¿no? Con la cáscara de pájaro. Así es. Me parece muy mística esa imagen. ¿Te gusta? Un poco oscura también. Un poco oscura. Y que ahí fue cuando más bajó la población durante las hambrunas. Un tercio de la población. Y luego empezó a haber
precisamente por esas épocas hubo hambruna también. Claro, hubo una Empezaron a hambruna morir los fuertísima que la animales. gente... Hay unos escritos de George Duby donde habla que la gente caminaba y se moría caminando porque no había lo que comer. De hecho, este libro de Ken Follett de Los Pilares de la Tierra justo empieza en una travesía de un grupo de gente que está huyendo de la hambruna. Es bellísimo también, aunque mi preferido es el de la Catedral del Mar. Hay más novelas históricas que ahorita nos No, recomiendas de hay la Edad muchísimas Media. novelas Pero históricas más sobre que la quieras Edad Media. recomendar, más. Bueno, yo no he leído y novelas películas históricas. como la de Corazón Valiente, donde habla del derecho a Braveheart. pernada. Braveheart, ¿no? La de Mel Gibson, Braveheart de Mel Gibson, Escocia, ¿no? exactamente. Aunque mira, esto de la Edad Media fue muy diferente en todos los lugares de Europa. Porque en Italia fue breve. ¿Por qué fue breve? ¿Qué pasó en Italia? Yo pensaría que Italia, su proceso histórico es diferente porque de entrada todo el conocimiento clásico estaba ahí. ¿Sí? Y estimuló la producción de arte, de ¿Y conocimiento. con quién? ¿Con quién empieza este El movimiento? 480, pues empieza No, pero hay alguien específicamente que rompe con esta Edad Media en en Italia. Yo diría que a lo mejor es uno de los poetas, ¿no? Es un pintor llamado Giotto. Giotto. El primero Pues que me encanta, hace... ¿no? El primero que hace una pequeña perspectiva, empieza a hacer una pequeña perspectiva y es cuando en Italia se rompe. Ahora, se rompe la Edad Media. Ahora, si hablamos de Escocia, es hasta 1700. Claro, y en Alemania, si hablamos en de Rusia. Rusia, hasta Pedro el Grande. Claro. Entonces, no hay un parámetro, no se puede hacer una línea recta En para general, decir... O sea, los historiadores por medio de la historiografía ponen parámetros y dicen, bueno, la Edad Media es aquí, pero como dices, en Hay Italia... cambios. En Italia el diferentes... 480 termina completamente con la Edad Media. Y de hecho, Italia fue muy moderno porque el primer país-nación que se unificó, el primer Estado-nación, ¿quién fue? Sí, Italia, en el con siglo Garibaldi. XIX. No, pero Alemania también es contemporáneo la unificación. Sí, ¿no? pero Con el Bismarck. primero fue Es Italia. La Confederación como Italiana tal. con Garibaldi, sí. Sí, Italia tenía ideas muy avanzadas. Sí, Italia Que se siempre ven ha sido un reflejadas, país por de ejemplo, ideas avanzadas. en Petrarca. ¿Sabes qué es Se mi ven- país favorito? Sí, yo lo sé. Italia y la India. Ahora, no estamos hablando de un mundo aparte. Lo que pasa No, es que los se europeos desarrollaron diferentes los coincidían en diferentes el pueblos. mundo como Asia, Europa, lo que se Y conoce África. de Europa, y África. Pero hasta que conocieron el Nuevo Mundo, que es lo que se llama América, empezaron a incluir a los continentes como tal. Claro. De hecho, la Por medio de la cartografía exploración. fue una ciencia muy, Pero es muy, un poquito muy posterior a la Edad desarrollada. Media, ¿no? Sí, es un poquito posterior y más en el lado de España. Claro, porque Se empezaron a hacer desarrolló los muchísimo mapas, la cartografía. los exploradores. Pero creo que eso sí es más propio de la Edad Moderna. Aunque hay un caso aparte y precisamente italiano, Marco Polo. Marco Polo. Que viaja con Kublai Khan, conoce Asia, trae, por ejemplo, dicen que la pasta. a La Italia. pasta, pero ¿qué sigue Marco Polo? ¿Siguió una ruta específica? No sé cuál ruta. La sigue. ruta de la seda. La ruta de la seda, o sea, se fue por tierra. Sí. Bueno, sí. Hay varias. Estamos seguros Una de eso. que pasa por el desierto del Sahara. ¿De dónde? Las dos rutas pasan por el No, y desierto hay del una que Sahara. pasa por pero una Samarcanda y por abajo, Asia una Central y por China. Ajá. Esa es la ruta de la seda. Pero se estableció desde antes de la Edad Media. Sí, claro. Desde el Imperio Romano. No, y desde el Imperio Romano había comercio. Claro, la ruta de la seda es de la época romana. Claro. Es increíble la Edad Media. Sí, es un periodo muy ¿Qué te bonito. gustaría saber más de la Edad Media? Me gustaría saber Digo, más. a todos los polímatas, nunca podemos abarcar 10 siglos en una hora. Es increíble, pero si alguno está interesado en saber un tema en específico... Puedes dar referencias. Mira, yo soy muy pro del tema de la mujer, porque la mujer estaba durante la escala social de la Edad Media en el último lugar. La mujer no era valorada en la Edad Media y sin embargo eran las que hacían, eran las médicos, eran las parteras, era la mujer que mantenía la casa, que trabajaba con el hombre hombro a hombro. Además, el hombre se iba a la guerra. Ajá. Quien se encargaba de De lo la- que sucedía en del los campo. reinos, ¿no? En los la campos, mujer. sí. La mujer. Y también... Que la guerra era algo típico, era algo cotidiano. Sí, Un señor se peleaba con otro y tú como su siervo estabas sujeto a ir a la guerra, ¿no? Claro. Necesariamente. Claro, y aparte, esta historia de la mujer en la Edad Media es preciosa porque de ser una bruja, la Era vista puta, como la bruja. empezó a elevarse a ser esta mujer a imagen y semejanza de la Virgen María. Entonces es precioso cómo da ese cambio y cómo también se da ese cambio en las catedrales. La catedral, O sea, el estilo gótico refleja esa Ese evolución del pensamiento europeo. sí, claro que promueve todo este tema del dogma, pero por lo menos eleva un poco más la imagen de la mujer, que Y era como Ahora, la no- pecadora oficial del hombre.
Era el infierno en la Pues tierra, la desde mujer. la imagen de Eva, ¿no? Bueno, que corrompe sí, a Adán. viene por ahí, pero en la Edad Media era muy marcada esta imagen de la mujer como la Como el imagen del diablo, ¿no? Claro. que hacía pecar al hombre. De hecho, que es un libro maravilloso, el libro de Humberto Eco de El nombre de la El rosa. nombre de la rosa, habla muchísimo de eso. No, a mí personalmente me interesa más la historia política, la historia bélica. Y también habla Es- de cómo se vivía dentro de los monasterios. Sí. Que estaba en un tema súper importante. Es que hay Las tantos abadías, los temas. monasterios. Sí, el es tema del súper extenso. La es súper extensa, entonces no podríamos hablar en una hora de 10 siglos. No, imposible. Es como si en una hora hablamos de tu niñez. Pues mi Edad Media está muy ligada a la niñez, ¿no? Sí. La Edad Media está muy ligada a mi niñez. ¿Por qué piensas que está ligada a tu niñez? Pues me incorporaste, me transmitiste mucho esa pasión por la historia, precisamente por medio de la Edad Media. ¿Compartimos a los polímatas? Sí, comparte. Bueno, yo estaba haciendo mi tesis y Moy tenía 3 a 4 años y sabía perfectamente bien todas las cruzadas porque como yo le contaba, tenía mi libro de los templarios y se lo enseñaba y él sabía perfectamente bien todas las cruzadas y amaba a Godofredo de Villon, que era un francés que fue de las primeras cruzadas, y yo compartía con él algo muy importante que hasta te regalé el libro de las heráldicas. Sí, y también ese me lo regalaste. Y amaba tanto esas historias que él quería tener su castillo medieval y quería tener su fortaleza y quería tener una serie de juguetes que lo llevaban a remontar esa etapa en su vida. Y era como muy raro que un niño de 4 años hablara de las cruzadas Sí. con los adultos, pero bueno, a mí me llena de felicidad Me inculcaron mucho eso en la casa, la historia. porque Diría que papá me inculcó también más el siglo XX. Papi las más del guerras siglo mundiales. XX, sí. Pero fue mi acompañante durante toda mi tesis y durante toda mi vida me acompaña él. Iluminas mi vida. Gracias, igual, ma. Como como los vitrales de las catedrales catedrales. góticas. Una buena así la metáfora. iluminas. Pues buena plática sobre la Edad Media. Muchas gracias por escuchar ese capítulo. A todos los polímatas, qué padre que vean este programa. Y hay que invitarlos a sumergirse en la historia. Sí, hay que la historia. Que creo que si ha sido muy- si no ha sido leemos muy historia, característica de este programa. Estamos condenados a repetir Claro, muchos errores. Como decía George Santayana. un ¿Pero gran qué historiador. crees? El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí, pero ¿qué crees? Hay una cosa que no lo creerían. Todavía que ya pasaron todos estos siglos de la Edad Media, tenemos reminiscencias y yo los invito a darse un clavado a la Edad Media porque no van a creer que el testamento, que hoy es un documento tan importante que avala tus propiedades y todo lo que te pertenece, viene desde esa época. Entonces los invito a todos a que lean la Edad Media, se cuestionen. Cuestionen a la Edad Media, cuestionen las fuentes. Así se construye la historia, por medio de la Sí, crítica, claro. la comparación, las perspectivas políticas, filosóficas. Y que no lo vean como un periodo oscurantista, sino como un periodo que dio a luz grandes conocimientos. Y que no vean a la historia como algo pedante. Exactamente. Porque no debe serlo. Exactamente, no debe de ser. Y bueno, me despido de ustedes. Gracias, Moy. Con mucho Gracias, gusto. Emil, por Pox, tu disposición dile de todas las veces. Y gracias a todos por escucharme. Y soy la mamá de Moy. Nos vemos en el siguiente capítulo.